Empieza la Champions League y el Barcelona debuta contra el Newcastle, así que, ¿qué es lo que mejor hace el Newcastle? Esto es un 11 tipo del Newcastle en esta temporada, aunque no hay muchas muestras porque los fichajes han llegado en las últimas semanas. Eso sí, tiene pinta de que Voltemade va a ser titular como 9 y de que los laterales van a ser dos diestros, ya que Livramento está jugando por la banda izquierda y Trippier, también diestro, por la derecha. Pero, ¿cómo juega este Newcastle? Un concepto principal, intensidad. Intensidad cuando defienden en su campo e intensidad cuando van a por ti. Ya sé que esto suena un poco abstracto, pero creedme, intensidad en los duelos, en la manera de correr, cómo aprietan y también cómo les lleva a su público, porque, ojo, St. James's Park es un estadio que aprieta muchísimo. Así reaccionaba este estadio hace 2 años cuando visitó el PSG y perdió 4-0. Y ahora vamos con el fútbol. Para demostraros la intensidad de este equipo, vamos con varios datos de la temporada pasada en la Premier League. Los futbolistas que más tiempo pasaron sprintando en toda la temporada de la Premier. Veis en segunda posición a Anthony Gordon y el primero es uno que acaban de fichar este verano, Anthony Elanga. Futbolistas más rápidos de la temporada pasada que alcanzaron una velocidad máxima mayor. Pues aquí tenéis la lista. En quinto lugar, otro jugador del Newcastle. Los futbolistas que más kilómetros completaban de media en cada partido, siempre que hayan jugado más de 1500 minutos. Miras la tabla y en tercera posición, Sandro Tonali, casi empatado con el primero. Y también los futbolistas que más kilómetros recorrieron, aunque fuera trotando, aunque fuera sin sprintar. Y miras la tabla y en segunda posición está Bruno Guimaraes. ¿Os parece normal que haya un futbolista del Newcastle en todos los aspectos físicos de la temporada pasada de la Premier League? Bueno, la pregunta es clara, ¿podrá el Barcelona igualar toda la intensidad del Newcastle en este partido de Champions? A ver si os resulta más visual con un ejemplo de partido de la temporada pasada. Os pongo en situación. Minuto 50 de la vuelta de la semifinal de Copa de la Liga contra el Arsenal. En la ida ganaron 0-2 y en la vuelta el Newcastle ya va ganando 1-0, es decir, 3-0 en total, y tiene solo un 30% de posesión. Prácticamente no han tocado el balón. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta jugada? El Arsenal tiene la posesión a través de su portero, David Raya, y todos los futbolistas del Newcastle están marcando al hombre en campo rival, insisto, con una ventaja de 3-0 en las semifinales. Vemos como los laterales, los extremos, los centrocampistas y este de aquí es Fabian Schär, que es el central, están cubriendo al hombre en campo rival. ¿Qué sucede? Que cuando David Raya no consigue elegir a quién dar el pase, Anthony Gordon va presionándole poco a poco, quitándole el hueco, y Declan Rice, que es el futbolista del Arsenal que intenta recibir un balón, sigue siendo presionado por Fabian Schär, insisto, el central del Newcastle. David Raya decide dar un pase a Declan Rice, es peligroso, evidentemente es peligroso ese pase, y Fabian Schär, otra vez repito, el central del Newcastle que ha perseguido a un centrocampista hasta el área rival, acaba robando el balón, entregándoselo a su compañero Anthony Gordon y mete el 2-0 o el 4-0 en el parcial de la semifinal. Por cierto, el Newcastle ganó la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool, es el título que ganaron la temporada pasada, gracias en parte a este trabajo de presión. Esta presión tan alta que les caracteriza también provoca que sus centrocampistas, como van tan arriba, acaben siendo los rematadores en el área rival, así que tengo otro ejemplo que os vamos a poner para demostrar esto. Partido del Newcastle contra el Manchester United, me acuerdo perfectamente porque lo comenté aquí en DAZN, y es una situación muy parecida donde los centrocampistas suben al área rival. Aquí Trippier tiene el balón y está buscando a Alexander Isak, que en vez de ir al área sale a recibir un balón en 3/4 de campo, y los que tiran el desmarque hacia el área rival son dos centrocampistas. Uno es Tonali y otro un poquito más abierto, Bruno Guimaraes. Entonces, cuando los centrales no siguen a Alexander Isak y él puede controlar en la frontal del área, al final le dan tiempo a un futbolista, a un superclase que consigue detectar dónde está el espacio. Sandro Tonali tira el desmarque, Isak, que le sale el control un pelín alto, acaba haciendo un sombrerito a Leny Yoro y le pone un pase magnífico a su compañero Sandro Tonali, repito, un centrocampista del Newcastle que remata de volea perfecto en el área después de que el delantero de su equipo le haya dado una asistencia. Pero, ¿cómo se ha construido este Newcastle para que llegue otra vez a la Champions League? Bueno, ¿os acordáis de cuando lo compró el fondo saudí al Newcastle y todo el mundo rumoreaba de, bueno, van a fichar a Neymar, se llevarán a Asensio, Gareth Bale podrá tener un último destino en la Premier League? ¿Qué tiempos, eh? Pues nada más lejos de la realidad. Durante los últimos años el Newcastle ha estado bien dirigido deportivamente. Han hecho fichajes con mucho sentido y cuando se han tenido que gastar el dinero ha sido todo un éxito. Por ejemplo, varios de los fichajes más caros de estos años han sido Alexander Isak, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes o Anthony Gordon, que han sido titularísimos en el equipo
con un gran éxito. Y después de un año sin haber jugado la Champions League, hay que acordarse de ese penalti que marcó Mbappé en el Parque de los Príncipes en el último minuto de la fase de grupos de hace varios años, el Newcastle está de vuelta. Con una segunda mitad de temporada brillante y con un once tipo muy definido, el Newcastle entró en el top 5 de la Premier League y ha vuelto a la Champions para estar entre los mejores. Lo hizo con esta alineación más o menos durante los partidos importantes de la temporada. Nick Pope siempre como titularísimo en la portería y dos laterales diestros, cada uno jugando por una banda, porque Livramento aprovechó la lesión de Lewis Hall por la izquierda para hacerse con el puesto de lateral izquierdo y dejar a Trippier en el lateral derecho, aunque la realidad es que Lewis Hall jugó prácticamente los mismos minutos. La pareja de centrales Fabian Schär y Dan Burn, muy titulares también por la lesión de Sven Botman, y luego en el centro del campo, después de la sanción, Tonali pasó a ser pivote, porque hasta entonces había sido Bruno Guimaraes el pivote del equipo, con otro futbolista como Longstaff aquí en la posición de Tonali. Pero desde entonces, Tonali pivote, Bruno Guimaraes y Joelinton por delante, que son claves en la presión alta del equipo cuando tiene que ejecutarla. Dos jugadores de banda muy rápidos, uno Anthony Gordon, que llega muchísimo al área, lo vimos en el último Europeo Sub-21, otro Jacob Murphy, que también puede jugar Harvey Barnes, y en punta, por supuesto, Alexander Isak, que sabe muy bien bajar a recibir, pero también es un depredador del área. ¿Qué curiosidad hay en esta alineación titular? Bueno, pues que ninguno de estos 11 jugadores fue fichado el verano anterior a la temporada pasada. ¿Y por qué? Porque el Newcastle estuvo 3 ventanas seguidas sin fichar, hasta el punto de que han tenido que vender a algunos canteranos para cuadrar su presupuesto con las normas económicas de la Premier League. Esto contrasta totalmente con lo que ha sucedido este verano, porque han vendido a su gran estrella, Alexander Isak, por más de 130 millones y han fichado 5 futbolistas por un precio bastante considerable. Es la primera vez que tienen la presión de que 5 fichajes de mucho dinero rindan inmediatamente. Aquí tenéis los 5 fichajes, todos ellos de un precio considerable, de más de 20 o 30 millones de euros, incluso llegando a los 80. Voltemade, una de las estrellas de este último mercado de traspasos. Hay 2 de ellos que están lesionados y que no va a jugar contra el Barcelona. Uno es Visa, delantero ex del Brentford, y el otro es Ramsey, procedente del Aston Villa. Aunque si os soy sincero, mi jugador favorito de este Newcastle no es ninguno de ellos. ¿Por qué Bruno Guimaraes es el mejor jugador que tiene el Newcastle? Brasileño, 27 años, para mi gusto uno de los mejores centrocampistas del mundo, costó 45 millones, que son 2/3 de Langa, medio Uequitique, no llega a un Madueke. Es un precio alucinante para fichar a uno de los mejores centrocampistas del mundo, que yo creo que podría jugar en cualquier equipo, de verdad, sin exagerar. En cualquier plantilla del mundo cabe Bruno Guimaraes. ¿Pero por qué está en el Newcastle? Bueno, fue una de las grandes apuestas de la propiedad. Justo en los primeros meses lo ficharon del Olympique de Lyon y desde entonces se ha convertido en un Jordi más, en alguien que parece que ha nacido en Newcastle, aunque sea brasileño. Antes de nada, por si no ha quedado claro, os voy a confesar una cosa. Me fascina Bruno Guimaraes, pero para analizarlo he intentado mantenerme un poco más frío y os he buscado datos con balón y sin balón para explicar su dimensión como futbolista. En primer lugar, aquí tenéis su mapa de calor, donde se puede ver claramente que es un centrocampista que ayuda mucho en la creación, pero que llega mucho a 3/4 de campo, siempre con una preferencia por el perfil derecho del terreno de juego. Aquí vemos las acciones de creación de tiro del Newcastle, que son todas las que previamente suceden antes de un disparo del Newcastle. ¿Y quién tienen como protagonista común a casi todos los disparos del Newcastle antes de que suceda el disparo? Un pase, una falta recibida, un duelo ganado que acaba llegando al delantero. Bueno, pues Bruno Guimaraes, muy por encima de todos sus compañeros, es el que más creaciones de disparo ejecuta en el Newcastle. Por supuesto, también, ninguna duda, es el que más pases recibe de todos sus compañeros. Es el que más pases recibe del Newcastle, de los centrales, de los laterales, de los centrocampistas. Es verdad que siendo centrocampista recibes más balones, pero con diferencia también es el que más pases recibe. Pero no solo en cosas de balón, ya que Bruno Guimaraes, hemos dicho, recordad, intensidad, trabajo defensivo, presión alta, es uno de los grandes artífices de este trabajo colectivo del Newcastle, porque también es el que más tackles realiza de la plantilla del Newcastle, con bastante diferencia con respecto al segundo. Y si acotamos un poquito más el tema de los tackles y nos vamos al último tercio de campo, es decir, a la presión alta del Newcastle, también lidera esa lista por delante de Joelinton. Pero ya os he dicho que he intentado ser objetivo y frío en mi valoración con Bruno Guimaraes y tiene algún defecto. En primer lugar, es un futbolista que le quitan el balón, que lo pierde muchas veces porque arriesga y porque lo juega en situaciones complicadas del terreno de juego y, evidentemente, como os muestro aquí, es el jugador de la plantilla que más balones le quitan a lo largo de un partido. De la misma manera, es el jugador con más errores que desembocaron en un tiro del rival, con 5 errores directos condicionando un tiro del equipo rival. En cualquier caso, su sacrificio defensivo y su talento con balón
quedará medido todavía mucho más ante un centro del campo con Pedri, por ejemplo. Y no podíamos cerrar este capítulo sin hablar de uno de los fichajes del verano, Nick Woltemade, o Voltemessi, como le llaman algunos en Alemania. Mide 1,98, es delantero, viene para sustituir en parte a Alexander Isak y es como si fuera un jugador de baloncesto con los pies de, no sé, Isco, quizás. Igual me he pasado un poco en la comparación, exagerando, pero realmente es un perfil muy especial. Casi no hay de jugadores así en el fútbol europeo, porque su capacidad para recoger el balón, para cuidarlo, para jugar de espaldas y para asociarse con sus compañeros, y además metiendo gol porque marcó en su debut, es realmente interesante para analizar. Solo lleva un partido con el Newcastle, el de este pasado fin de semana, pero el Newcastle ganó 1-0 y marcó un gol Woltemade. Y aunque solo dio 10 pases en todo el partido, dejó una jugada que puede ser clave a la hora de pensar en el Barcelona como rival. Aquí vemos una situación en la primera parte en la que el lateral izquierdo busca al delantero, que es Woltemade, que ya ha salido a recibir, ya se ha escapado de la línea de defensas y le está pidiendo el balón de espaldas. Por supuesto, el lateral le encuentra, Woltemade recibe el balón de espaldas, hemos visto cómo ninguno de los dos centrales ha salido a perseguir al delantero. Ojo, toma nota Barcelona, porque hay que salir a perseguir a Woltemade para que no esté cómodo con el balón, y en el mismo control ya se perfila y gira un poco para intentar disparar a los cohetes que tiene el Newcastle en las bandas. Acordaos, hemos mencionado que son de los más rápidos de la Premier League. En el momento en el que se gira Woltemade, se perfila para dar un pase en profundidad. Ahí se da cuenta tarde uno de los centrales del Wolverhampton, que cuando intenta salir ya no tiene tiempo para tapar ese disparo, y con el exterior, en un gesto precioso, recordamos, 1,98 mide este futbolista alemán, acaba poniendo en profundidad un balón para que Harvey Barnes prácticamente se ponga delante del portero. ¿Qué pasa con esta jugada? Que por milímetros, por muy poco, fue fuera de juego. En cuanto el Newcastle, cuando lleve más de un partido engranado, engrasado, como sistema táctico, con los dos extremos muy rápidos y con Woltemade bajando a recibir, esta jugada es clave también por el estilo que le puede presentar el Barcelona en la Champions League, con los centrales saliendo a tirar el fuera de juego o saliendo a proteger al delantero. Y también hay otro detalle que vimos en este partido, en este debut de Woltemade, y es una jugada en el segundo tiempo, ya que fíjate, aquí tiene Bruno Guimaraes el balón y por delante de él están dos futbolistas. Uno es Woltemade, el delantero, bajando a recibir, y otro es Joelinton, que es el centrocampista que se ha puesto como doble punta. Son dos atacantes marcando la línea ofensiva del Newcastle para empujar a los centrales del equipo rival, y en cambio en esta captura no se ve a ninguno de los extremos del Newcastle. Es decir, son dos jugadores por dentro que bajan a recibir y dos extremos que en algún momento van a tirar el desmarque hacia la portería rival. Así que ojo Barcelona, porque con la línea alta contra este Newcastle puede haber situaciones de peligro. Así que esto es el Newcastle, van a debutar contra el Barcelona en la Champions después de 2 años, pero esta vez tengo esperanzas en que pasen la liguilla de la Champions. No tienen a Isak, que era su mejor jugador, pero han adquirido varias piezas muy interesantes.